¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a continuar nuestras sesiones de amparo. Recuerden que estamos platicando de estos últimos temas, propiamente como es el de los recursos, los medios de impugnación en materia de amparo. Y en esta ocasión, como en la anterior, nos vamos a seguir refiriendo al recurso de revisión tramitado en amparo, ¿ok? En la sesión anterior platicamos de algunos supuestos para la interposición de este recurso, en qué supuestos procede en cuestión de amparo directo, en qué cuestiones procede en cuestión de amparo indirecto, y el día de hoy vamos a platicar respecto de las reglas que vamos a manejar en este recurso de revisión, ¿ok? Vamos a pasar refiriendo las facultades que tiene la Corte para poder atraer un recurso de revisión en caso de considerarlo importante. Ya lo hemos referido en anteriores ocasiones, la Corte tiene la facultad de atracción, quiere decir que cuando un tribunal colegiado conozca el recurso de revisión, la facultad, más bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con plenitud de sus facultades, si así lo considera pertinente, si un asunto es relevante, puede naturalmente ejercer esa facultad de atracción. Por otro lado, los tribunales colegiados de circuito, que son los que por regla general conocen los recursos de revisión, tratándose de amparos tramitados en la forma indirecta, pueden solicitar también a la Corte, por la importancia de algún asunto o la importancia del recurso de revisión, que la propia Corte conozca este recurso de revisión y ejerza su facultad de atracción. En ese caso, después de que los tribunales colegiados de circuito hayan hecho la petición a la Corte para que la Corte de propia mano conozca este recurso de revisión, la Corte en un periodo de 30 días, con todos a partir de la recepción de los documentos, con todo y expediente, con todo y constancias, después de haber estudiado si es relevante o no, pues va a determinar si en efecto va a conocer y resolver este recurso de revisión, ¿ok? El recurso de revisión, importantísimo. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de revisión? El recurso de revisión se plantea en un periodo de 10 días. Es de 10 días el plazo, pregunta de examen, para interponer el recurso de revisión. Contados, obviamente, a partir de que surta efectos, al día siguiente que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Y se va a substanciar ante la autoridad propiamente que emitió el acto reclamado. Si yo tramité un amparo en la forma indirecta y no me conceden la protección constitucional o me se procede el amparo o cualquiera de los supuestos que ya vimos anteriormente, pues yo tendré que substanciar y presentar este recurso de revisión ante el juzgado de distrito, y en un momento dado el juzgado de distrito lo va a remitir al superior jerárquico, que en este caso será el tribunal colegiado de distrito, de circuito, perdón, tribunal colegiado de circuito, para que lo pueda substanciar propiamente, y así serán las cosas. ¿Qué pasa si el recurso lo vamos a interponer o se les ocurre interponerlo porque no tienen conocimiento de la materia? Si lo interpongo ante otra autoridad o lo interpongo directamente ante el colegiado o ante cualquier otra autoridad federal, la que sea. El hecho de que lo haya interpuesto ante otra autoridad no de ninguna manera va a mermar ni va a suspender los plazos de 10 días que transcurren para la substanciación. Entonces, si por ahí hice una cuestión de tramitarlo indebidamente ante alguna autoridad, esto no quiere decir que por haberlo presentado, precisamente porque no lo substancié ante la autoridad correcta, se vaya a interrumpir por esa razón el plazo para la presentación del recurso de revisión de 10 días. Entonces lo promoví mal, pero si me doy cuenta a tiempo, pues aunque me lo vayan a desechar las autoridades ante las que lo promoví porque no fue la autoridad correcta, definitivamente tengo que presentarlo ante la autoridad reclamada. Naturalmente puedo hacer todo esto, la autoridad que emitió el acto reclamado, en este caso el juzgado de distrito, y ya se remitirá al tribunal colegiado de circuito oportunamente, ¿ok? Esto no interrumpe entonces el plazo para su presentación. Las autoridades responsables, también para su conocimiento, también pueden substanciar el recurso de revisión. No se les haga extraño que una autoridad pueda plantear el recurso de revisión, pero solamente cuando, en el único supuesto en el que las autoridades pueden interponer el recurso de revisión, es cuando hay una afectación directa a los actos de autoridad o a los actos reclamados. Cuando hay una afectación o modificación a los actos de autoridad, en ese caso las autoridades sí pueden plantear el recurso de revisión. Es muy importante. Y tratándose de amparo contra leyes, solamente los titulares de las dependencias o los jefes, sí, los titulares propiamente de aquellos órganos del gobierno que emitieron formalmente una ley, vamos a pensar en poder legislativo local o federal, solamente ellos son los que van a poder impugnar estos recursos de revisión, ¿ok? Por otro lado,
cuando se concede la protección de la justicia de la Unión, cuando se concede la protección constitucional en el amparo, los jueces, cuando actúan como autoridad con facultades plenamente de juez, cuando actúan con facultades de juez, si ya se considera el amparo y se determinó la inconstitucionalidad de una norma, ya no hay ningún recurso. Cuando actúan con la potestad judicial estos jueces, ya no pueden plantear ningún recurso contra el amparo que determina la inconstitucionalidad respecto a algún acto reclamado, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito del recurso de revisión, cómo se plantea, qué es lo que yo tengo que expresar. Esto lo hemos visto en las primeras sesiones presenciales. Deben de recordar ustedes que en el recurso de revisión se expresan agravios, o propiamente dicho, se expresan agravios. Y los agravios van a ser esas consideraciones lógico-jurídicas que yo considero como parte afectada, que me están mermando, me están conculcando mis derechos fundamentales. Estos agravios, recuerden ustedes, vamos a hablar un poco del amparo directo. Recuerden que el amparo directo, la revisión en cuestión de amparo directo solamente procede contra actos muy concretos. En el caso de interpretación de preceptos de la Constitución directamente, de violación a derechos humanos previstos en tratados internacionales o de amparos contra leyes. En ese sentido, cuando se conculcan estas garantías o estos derechos fundamentales en cuestión de revisión de amparo directo, la regla básica es que yo tengo que escribir, insertar literalmente, tengo que insertarlo, copiarlo literalmente ese acto donde yo considero que el pronunciamiento de la resolución de la cual yo me duelo va a ocasionar y conculcar mis derechos fundamentales como particular, ¿ok? ¿Cuáles son esos conceptos de violación? ¿Cuáles son esas interpretaciones directas en la sentencia? Y eso es lo que tengo que poner. Si no lo copian literalmente, definitivamente no lo van a tomar en consideración y seguramente no será favorable la resolución de ese recurso de revisión, ¿ok? ¿Cuántos tantos o cómo presento el recurso de revisión? En el recurso de revisión debo exhibir el escrito original cuando lo presento de manera directa. El escrito original, mi acuse de recibo. El original naturalmente se glosa al expediente y las copias de traslado para las partes interesadas que así lo aduzcan. Si hay tercero interesado, si hay autoridades responsables, yo tengo también que exhibir las copias suficientes para las autoridades responsables, para los terceros interesados y las constancias o la documentación referida. Yo ya no puedo exhibir más pruebas, no puedo ofrecer pruebas en el recurso de revisión referente a la litis natural o a la cuestión de amparo. Las únicas pruebas que se permiten ofrecer son referentes a cuestiones de sobreseimiento. Si se van a arguir cuestiones de sobreseimiento y yo tengo alguna prueba para ofrecer en la revisión tendiente a acreditar que no hay sobreseimiento, que no se actualiza alguna causal, pues eso sí lo puedo exhibir, ¿ok? En el caso de, regresábamos esto de los documentos. ¿Qué pasa si no adjunto los documentos, mis constancias, mis certificaciones como abogado, los traslados? Una vez que lo exhibo, que se presenta el recurso de revisión, que se interpone, si no se exhiben todas esas constancias, la autoridad me va a dar 3 días para que pueda subsanar, para que pueda exhibir estos documentos que me faltan, y si no lo hago de esta manera me va a desechar el recurso de revisión. Obviamente hay algunas excepciones a esta regla. Las excepciones a esta regla naturalmente son actos privativos de la libertad, son cuestiones referentes a menores o incapaces, y en el caso del amparo agrario, grupos sociales, comunales, ejidatarios desfavorecidos y algunos sectores que se consideran de pobreza extrema, de migración, y que todos aquellos que no consideren la ley, que tengan la facultad, el conocimiento o el dinero para litigar, pues no se desechará este recurso de revisión. Incluso el propio juez de oficio tendrá que sacar esas copias para correr los traslados correspondientes, ¿ok? Y bueno, una vez que se admite el recurso de revisión, se van a dar 3 días a yo con las copias de traslado que exhibe la persona o la parte que exhibió que promovió la revisión, se le dará un periodo de 3 días a las partes contrarias. Vamos a pensar el tercero interesado, las autoridades responsables, aunque también el tercero interesado puede interponer recurso de revisión, pero se les dará 3 días a las partes para que se defiendan, para que manifiesten lo que su interés convenga, y posteriormente se va a remitir este recurso de revisión, se va a integrar, se va a glosar y se va a remitir por parte de la autoridad responsable
al superior jerárquico que tiene que resolverlo en su momento, ¿ok? Es importante. Entonces estos 3 días tendrán que ser así, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa una vez que llega al tribunal colegiado, ante la autoridad responsable, ante la autoridad que tiene que conocer esto? Pues el ministro o el magistrado va a calificar esta revisión, a ver si se substanció en tiempo y forma, si se respetó el plazo, si no se respetó el plazo, si se adjuntaron los documentos respectivos, y va a confirmar o va a desechar, va a confirmar en un momento dado la admisión, porque sí se presentó en tiempo con todos los documentos, o va a desechar porque a lo mejor no se presentó en tiempo o hubo alguna irregularidad que no se detectó al momento de substanciar este recurso de revisión ante la autoridad que emitió el acto reclamado. Okay, transcurridos 3 días después de que se haya dado vista a todos los interesados, es cuando se va a turnar en su momento a la autoridad, ya sea al ministro o al magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito, para su debida resolución, ¿ok? El plazo para la resolución de la revisión no podrá exceder de 90 días. Una vez que el Tribunal Colegiado de Circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocen estas revisiones, tienen 90 días máximo para resolverlo. ¿Qué pasa si los documentos o la revisión yo la substancio o la presento a través de medios electrónicos, de medios remotos? Recuerden ustedes que si yo lo hago de esta manera, toda la documentación inherente, los traslados, no tengo que exhibir traslados, y solo constancias, cuando así lo considere expresamente la ley, no lo tengo que hacer y tendré acceso en el expediente. Ya no tendré que exhibir traslados por regla general ni ninguna otra documentación, ¿ok? Así es como las cosas. Y bueno, pues al momento de conocer la revisión, la autoridad responsable deberá abocarse al estudio, y me refiero a la autoridad responsable, a la autoridad que va a resolver el recurso de revisión, no la autoridad responsable en el juicio de garantías, naturalmente. La autoridad federal, ya sea el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ya estén a punto de resolver el recurso de revisión, deben considerar varios criterios. Para empezar, vamos a pensar en el quejoso. Si fue el quejoso el que recurrió a través de la revisión, pues primero lo primero que va a examinar el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte son los agravios del quejoso en este supuesto, y va a examinar si hay alguna causal por ahí de sobreseimiento, ¿ok? Si estos agravios resultaron fundados, ahora sí, entonces va a examinar, propiamente va a entrar al fondo del asunto, y la autoridad, el Tribunal Colegiado, la Corte de oficio, también tienen que estudiar si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. Eso lo tienen que hacer en todo momento. Si recurre la autoridad responsable o el tercero interesado, lo primero que va a estudiar no van a ser los agravios, naturalmente, sino van a ser algunas causales de sobreseimiento, a ver si es posible que se hayan actualizado algunas causales de sobreseimiento. Obviamente, si no hay ninguna, procederá al estudio del asunto, y si hay alguna, automáticamente va a revocar la resolución impugnada, ¿ok? Bueno, y de oficio también esas causales de sobreseimiento tendrán que ser estudiadas por el colegiado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también alguna causal de improcedencia. Si hay alguna causal de improcedencia de este recurso de revisión, tendrá que ser estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito. Si hubo algunas violaciones en torno al procedimiento de amparo y trascendieron de manera definitiva al fallo que se está recurriendo, también se va a revocar la sentencia. Eso es una cuestión que siempre se conoce en el recurso de revisión. Y si el recurso de revisión también es planteado por el quejoso, como ya lo habíamos comentado, se tendrá que estudiar los agravios, y si se entra al estudio de los agravios y si se encuentra que en realidad había cuestiones de inconstitucionalidad, pues naturalmente el Tribunal Colegiado de la Suprema Corte tendrá que revocar la resolución que se está impugnando. Si la autoridad responsable o el tercero interesado también, por otro lado, plantean ese recurso de revisión, se tienen que estudiar los conceptos de violación y todos aquellos conceptos de violación que no se hayan estudiado al momento en que la resolución se dictó, la que estamos impugnando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito tendrán que abocarse de manera específica a estudiar todos y cada uno de los conceptos de violación que no se hayan estudiado por parte de la autoridad que emitió el acto que estamos impugnando a través de la revisión, ¿ok? Y en su momento ya determinará el Tribunal Colegiado de la Corte si concede o niega la protección constitucional, es decir, el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ¿ok? Solo se consideran, ya lo hemos
comentado, las pruebas que vamos a considerar en el recurso de revisión solamente son aquellas tendientes a desvirtuar el sobreseimiento. Esto ya lo comentamos anteriormente hace unos momentos. Y otro tipo de constancias, a lo mejor otro tipo de pruebas que yo pude haber ofrecido en el juicio natural, pues definitivamente ya no se van a poder ofrecer, ni tampoco pruebas que yo pude haber ofrecido de proceso de amparo. ¿Qué pasa con la apelación adhesiva cuando tramitamos, con la revisión adhesiva cuando estamos tramitando ese recurso de revisión? Con la revisión adhesiva la revisión adhesiva se puede estudiar de manera separada o conjunta. Si vamos a pensar que el quejoso plantea un recurso de revisión y el tercero interesado plantea una revisión adhesiva, al momento que se estudie el recurso de revisión por parte de los tribunales colegiados de circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay dos opciones: que la revisión adhesiva se estudie en conjunto con la revisión que emitió el quejoso, o que se estudien de manera separada e independiente. Será la Corte quien determinará que a través de criterios generales si lógico-jurídicamente corresponderá, en cuanto a un criterio de orden y de argumentación jurídica, estudiar de manera conjunta o separada esta revisión principal y esta revisión adhesiva, ¿ok? Y bueno, si nos referimos a materias que va a conocer propiamente la Corte o los tribunales colegiados de circuito, la Corte va a basarse en estos criterios también por materia para poder resolver esos recursos de revisión. Recuerden que cada una de las salas conoce algunas materias en especial. Vamos a hablar también finalmente de la revisión en materia de amparo directo. La Corte solamente, esto ya lo hemos dicho cuando estudiamos este supuesto, la Corte solamente va a estudiar y se va a abocar al estudio de cuestiones derivadas de un amparo directo. Si yo promuevo o planteo, interpongo un recurso de revisión contra una sentencia dictada en amparo directo y la Corte atrae, o en su momento el colegiado lo hace de esta manera, solamente se van a analizar cuestiones referentes a constitucionalidad de normas generales, sus amparos contra leyes, interpretación de preceptos directos de la Constitución o violación de derechos fundamentales que están inmersos o contenidos o derivados de tratados internacionales respecto a los cuales México se aparte. Con eso terminamos propiamente todo lo concerniente al recurso de revisión. En la próxima sesión vamos a hablar del recurso de queja. Posteriormente hablemos del recurso de reclamación y será prácticamente lo que veremos de recursos, ¿ok? Entonces, muchachos, les deseo una excelente tarde, pasen ustedes un maravilloso fin de semana y sigo abierto sus comentarios por los canales que ya conocen: WhatsApp, mensaje, ya sea el correo electrónico, en el Classroom o en el chat grupal, ¿ok? Tengan un excelente fin de semana y saludos a todos.